Buenas noches. Yo leí y realizar la lectura. Entonces empezaré. Resumen ejecutivo. Según la teoría económica, el crecimiento económico en el largo plazo se fundamenta de manera importante en aumentos de productividad. Sin embargo, este rubro restó en promedio del 0,2 puntos porcentuales al crecimiento total de la economía colombiana, que fue del 4,2% entre el 2000 y 2014. Esta cifra contrastada con los 5 puntos que aportó la productividad al crecimiento promedio de las economías asiáticas durante el mismo periodo. Son tres las principales causas bajo el crecimiento de la productividad. La primera de ellas es la presencia de fallas de mercado o de gobierno que impiden a las unidades productoras ejecutar las acciones necesarias para aumentar su productividad y, por lo tanto, inhiben el crecimiento de la productividad agregada de la economía. La segunda causa de la baja productividad es la disminución del número de actividades económicas y productos en el que el país es competitivo y en particular en el número de productos relativamente sofisticados que son producidos y exportados por Colombia. Esta reducción en la diversificación llevó a que el país haya concentrado sus exportaciones en pocos productos de bajo valor agregado. La tercera causa es la existencia de fallas de articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, entre el sector público y el privado, y entre diferentes entidades de orden nacional. En general, la falta de claridad sobre las responsabilidades de cada actor y la difícil coordinación conceptual y operativa entre ellos ha generado ineficiencias y ausencias de foco en la definición de programas cuyo propósito es aumentar la productividad. Con el fin de contribuir a solucionar estos problemas y promover aumentos sostenidos en la productividad que redunden en un mayor crecimiento de la economía colombiana en el largo plazo, el presente documento COMPES contiene una política de desarrollo productivo para el país. Dicha política se define como un conjunto de instrumentos sectoriales y transversales para resolver fallas de mercado, de gobierno y de articulación que inhiben el crecimiento de productividad o que dificultan los procesos de sofisticación del aparato productivo colombiano. Para solucionar las fallas del mercado de gobierno, esta política propone tres estrategias. La primera busca mejorar las capacidades de las unidades productoras de innovar y emprender, así como absorber y transferir conocimiento y tecnología. La segunda estrategia busca cerrar las brechas de capital humano a través de la articulación del Sistema Nacional de Educación terciaria con la presente política y de aumento en la permanencia de la oferta de programas de formación para el trabajo. Igualmente busca aumentar la eficiencia y efectividad en el caso a financiamiento, principalmente la innovación y el emprendimiento. La última estrategia promueve el cumplimiento de estándares de calidad por parte de los productores nacionales y la inserción de bienes y servicios colombianos en encadenamiento productivos nacionales e internacionales. Adicionalmente, esta estrategia busca aumentar la participación de la economía colombiana en el comercio internacional. Para resolver la ausencia de diversificación y sofisticación como segunda causa de la baja productividad, la política define unos lineamientos para implementar la estrategia de priorización de apuestas productivas a nivel departamental. El uso exclusivo de los instrumentos sectoriales de desarrollo productivo del Gobierno Nacional sobre tales apuestas productivas busca atender las fallas de mercado y el Gobierno para promover activamente su transformación y diversificación. Esta estrategia facilitará la transformación y diversificación del aparato producto colombiano hacia bienes y servicios más sofisticados y en los cuales el país es competitivo. Por último, con el fin de corregir las fallas de articulación, tercera causa del bajo crecimiento de la productividad, la presente política promueve un entorno institucional que garantizará la sostenibilidad de la política y la coordinación entre actores públicos, privados, nacionales y regionales. En el largo plazo. Para ello, el Gobierno Nacional, en el marco del Sistema Nacional Competitivo, Ciencia, Tecnología e Innovación, pondrá en funcionamiento un esquema de planeación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de desarrollo productivo y usará estos instrumentos únicamente para resolver las fallas de mercado y de gobierno identificados en las agendas integradas de competitividad,
Ciencia, Tecnología e Innovación departamentales, que serán contribuidas en el marco de las comisiones regionales de competitividad. La política se implementará durante un horizonte de tiempo de 10 años, 2016, al 2025, bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje y el Departamento Nacional de Planeación tendrán a cargo acciones específicas. Introducción. La economía colombiana creció a una tasa promedio anual del 2.2 en el periodo 2000 a 2014, cifra que ha ubicado en el país dentro del grupo que más ha crecido en la región. Este crecimiento ha estado acompañado de un aumento de flujo de inversión extranjera directa, IED, los niveles de apertura comercial, el stock de capital, la población activa y los niveles de escolaridad de la misma. Devlin y Mugistank 2002. Sin embargo, el crecimiento económico del país en los últimos años ha estado asociado más a la acumulación de capital físico y de fuerza laboral que aumentos de productividad. Los autores como Liederman y Maloney 2014 estiman que las ganancias de la improductividad, medida como productividad total de factores PTF, especialmente los avances tecnológicos, explican aproximadamente la mitad de las diferencias entre el ser cápita y el crecimiento de Productivo Interno Bruto, el PIB, entre los diferentes países, según cálculos del Departamento Nacional de Planeación DNP, con datos de Conference Board 2015. El crecimiento del PTF aportó 5 puntos porcentuales al crecimiento promedio de la economía asiática entre 2000 y 2014. Por el contrario, el PTF restó 0.2 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento promedio de la economía colombiana, 4.2%, durante el mismo periodo. Al tomar un periodo de referencia más extenso, se observa que desde 1990 el crecimiento anual de la PTF en Colombia ha sido nulo o negativo para la mitad de los años. DNP 2015. Este estancamiento de la eficiencia productiva, el cual aparecía tanto a nivel nacional como regional, está relacionado con la concentración de la producción de bienes de baja sofisticación. Reflejo de dicha concentración es que la exportación colombiana de productos no provenientes de la industria extractiva pasaron de representar el 60% del total de las exportaciones en 2006 al 33% en el 2014. También se observa que el crecimiento de la economía colombiana en los últimos años no ha sido impulsado por aumentos en la exportación neta, sino por incrementos en el consumo interno. Al respecto, cabe mencionar que durante el periodo 2004 a 2014 el PIB nacional creció en un promedio de 4.8%, jalonado por los aumentos de 6.2% de la demanda interna y frenado por la disminución del 1.4% por las exportaciones netas. El gobierno colombiano ha desarrollado acciones y programas dentro de su agenda de productividad con el fin de solucionar los problemas anteriores mencionados, como el Programa de Transformación Productiva PTP. Sin embargo, el alcance de los mismos se ha visto limitado por su ausencia de foco de soluciones de fallas de mercado o de gobierno. La definición de agendas nacionales, de programas y proyectos que no siempre tienen en cuenta las vocaciones productivas subnacionales, la falta de articulación de esfuerzos públicos y privados alrededor de problemas y apuestas productivas específicas, y la ausencia de criterios únicos para la definición de dichos problemas y apuestas. Ante este escenario, se hace necesario promover una nueva política de desarrollo productivo PDP que tiene como objetivo exclusivo la solución de fallas de mercado, de articulación y de gobierno que limitan el crecimiento de la productividad y la sofisticación del aparato productivo colombiano. Se requiere que dicha política defina mecanismos para los instrumentos para el desarrollo productivo del gobierno nacional apunten
a la materialización de la agenda integradas únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación y de cada departamento y, en particular para los instrumentos sectorales, atienden exclusivamente a apuestas productivas priorizadas a nivel departamental a partir de las metodologías únicas. Dicha política contribuirá a la transición desde la actual estructura económica del país hacia más productiva, diversa, sofisticada y eficiente en el uso de los recursos, incluidos los naturales, y, por lo tanto, fomentará el crecimiento sostenido de la economía colombiana en el largo plazo. Este documento COMPES está integrado por 5 secciones, de las cuales la primera es esta introducción. La segunda parte contiene el antecedente de políticas de materia de programas y políticas previas de desarrollo productivo y la justificación de la presente política. El tercer capítulo formula el marco conceptual que define los aspectos que deben tener en cuenta para promover la productividad y focalizar los instrumentos sectoriales en la apuesta que contribuyan a la diversificación y sofisticación del aparato productivo. A partir de este marco conceptual se estructuran la política y los alineamientos que guiarán el accionar de las entidades públicas y privadas en materia de desarrollo productivo. En el cuarto capítulo se hace diagnóstico del estado actual de cada uno de los aspectos definidos en el marco conceptual. El quinto capítulo del documento define los objetivos de la política y las acciones para alcanzarlos durante un horizonte de tiempo de 10 años, 2016 al 2025, además de los responsables de cada una de ellas. Adicionalmente, este capítulo incluye una explicación sobre cómo se financiará la ejecución del PDP y un plan de seguimiento de la misma. El documento COMPES cierra con una serie de recomendaciones para las diferentes entidades de gobierno nacional responsables del cumplimiento de las acciones y estrategias de esta PDP. Dichas recomendaciones están en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo y el Servicio Nacional y el DNP. Finalmente, es importante resaltar que la PDP hace parte de la Agencia Integral de Competitividad de un país, la cual también incluye temas de logística y transporte, formalización, estabilización macroeconómica y tributación, entre otros. En el caso con el caso colombiano, los demás instrumentos que hacen parte de esta agenda han sido y están siendo abordados por otras políticas que resultan complementarias y deberán estar articuladas con la presente PDP. Por ejemplo, temas de costos logísticos y de transporte serán desarrollados en la misión logística que se llevará a cabo durante el 2016 en línea del Plan Maestro Logístico y el Observatorio Nacional de Logística. Estos temas deberán ser tratados en el marco Comité Técnico de Logística y Comercio Exterior del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Antecedentes y justificación. Situación actual. Bajo niveles de productividad, diversificación y sofisticación. Como se explicó en la introducción, la economía colombiana creció en las últimas décadas más como consecuencia de la acumulación de capital y trabajo que por aumentos de productividad. Aumentar la contribución de dicha productividad al crecimiento resulta imperativo para Colombia, pues los aumentos de las mismas han sido un deteriorante importante del ingreso per cápita de países de las últimas décadas. Lederman y Maloney del 2014. Siguiendo a IMP y Waziar 2003, se incluye que Colombia, dado su nivel actual del PIB per cápita, deberá impulsar la diversificación del aparato productivo hacia bienes más sofisticados con el fin de promover aumentos de productividad y un mayor desarrollo económico. Al respecto, autores como Ocampo 2014 y Rodríguez 2014 consideran las condiciones de competitividad favorables, estabilidad macroeconómica y jurídica, infraestructura y educación,
no son suficientes para garantizar transformaciones que promuevan la diversificación, por lo que requieren acciones de desarrollo productivo que promuevan un cambio estructural hacia nuevas actividades. En ese sentido, se describen a continuación los principales esfuerzos del Gobierno Nacional en los últimos años encaminados a promover dicho cambio. Se presentan las razones por las que tales esfuerzos no arrojaron los resultados esperados y se explica cómo la presente política incorpora dichas razones a la hora de formular acciones y recomendaciones. Antecedentes. En las últimas dos décadas se han implementado diferentes políticas y programas de aumentar la productividad de las empresas, sectores y cadenas tanto en las regiones como a nivel nacional. El enfoque y la estructura de cada iniciativa han cambiado con los años. Sin embargo, los objetivos y los resultados han sido similares en la práctica. Aumentar la competitividad del aparato productivo del país, aunque no se hayan implementado de forma sistemática y continua. Los primeros diagnósticos Monitor 1994 y propuestas integrales para la conformación del sistema alrededor de competitividad se enfocarán en la priorización de cadenas productivas y agendas de trabajo con puntos específicos que resolvían fallas de articulación como el encadenamiento entre sectores. No obstante, este plan contenido en el documento COMPES 2724 por una Colombia competitiva no llegó a ser implementado por fallas que desencadenaron en su terminación prematura. Ocampo y Martínez 2010, página 11. Por lo tanto, sus resultados no fueron evaluados. Meléndez y Perry 2010, página 5. En 1998 se unificó la agenda de competitividad con la de promoción de comercio exterior y se formuló la Política Nacional de Productividad y Competitividad, que proponía desarrollar instituciones y acuerdos específicos para mejorar sustancialmente los índices internacionales evaluados en el Foro Económico Mundial. En este proceso también influye la creación de los primeros consejos regionales de la competitividad que influyeron con diferentes grados de éxito en la generación de oportunidades de exportación. Esta heterogeneidad se debió, entre otros, a los siguientes factores. 1. La falta de coordinación y compromiso entre las entidades con injerencia sobre la estrategia y las políticas de competitividad que trascendían el área de influencia del Ministerio de Comercio Exterior. 2. La dificultad de impulsar la política y programas por la inexistencia de esquemas internacionales ideados por el presidente de la República en el ámbito nacional y por alcaldes y gobernadores en el ámbito territorial. 3. Insuficiente participación del sector privado. Y cuarto, falta de un sistema de seguimiento y evaluación de programas y políticas. Gómez y Michel, 2016, página 5. Teniendo en cuenta la necesidad de un arreglo institucional de suficiente jerarquía de integración público-privada y en virtud del recientemente firmado acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos en el 2002, se reorientó la política de desarrollo productivo en torno a un plan de trabajo para preparar el aparato productivo nacional para las condiciones y exigencias del mercado internacional. En este programa denominamos Agenda Interna para la Productividad y Competitividad. Volvió a estructurar un aparato institucional alrededor de la competitividad, pero observando y optimizando el instrumento del desarrollo empresarial de previas administraciones. En 2006 se realizaron 2 evaluaciones a los programas relacionados con la promoción de la productividad competitiva y afines desarrollados en 1998 y 2006. BOT 2006 y CAF 2015. Los resultados evidenciaron la baja productividad de 38 de 41 cadenas productivas evaluadas, CAF 2005, además de las siguientes fallas. 1. Duplicación de esfuerzos y análisis entre programas de gobierno. 2. Bajo nivel de actividad de instancias de esfuerzo coordinado y transversal. 3. Falta de comunicación con instancias de decisión de primer nivel. Y 4. Falta de participación en los empresarios, en particular de las pequeñas y medianas empresas, pymes,
y de otras agencias clave para el correcto desarrollo de los programas. Los resultados permitieron identificar propuestas y cambios puntuales que se consignaron en el documento COMPES 3439, institucionalidad y principios rectores de la política para la competitividad y productividad. Este documento propuso la creación de un sistema administrativo nacional de competitividad y la Comisión Nacional de Competitividad como su instancia coordinadora. Esta comisión organiza el Sistema Administrativo Nacional y Competitividad con el fin de organizar las actividades que realizan las instancias públicas y privadas relacionadas con la competitividad del aparato productivo nacional. En términos de política empresarial se iniciaron los programas de transformación productiva que recogían, entre otros, a los sectores anteriormente llamados en clase mundial. Este documento COMPES 3527 Política Nacional de Competitividad y Productividad. Entre estos sectores se incluyeron tanto sectores con reconocido potencial y posición a nivel internacional como sectores que apenas estaban empezando a desarrollarse. Un importante avance se dio en el periodo 2006-2010. Fue un enfoque de las estrategias de competitividad a nivel regional, con el fin de tener una mayor participación e interacción entre agentes privados de la que existía en los antiguos comités asesores regionales de comercio exterior. Se plantearon planes y comisiones regionales de competitividad que permitieron hacer un mejor seguimiento de los avances en esta materia alcanzados localmente. El sistema apoyó la elaboración de 30 planes regionales de competitividad bajo la dirección del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del DNP. Además del sistema, fomentó la inclusión de los planes regionales de competitividad en los planes de desarrollo departamentales. Los resultados, pese a los esfuerzos realizados, fueron parciales y diversos. El material de promoción y exportaciones, una evaluación en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, encontró que los programas de promoción comercial, ya sea de manera individual o combinada, no parecen tener impactos sistemáticos significativos sobre los márgenes intensivos de las exportaciones de las firmas. Además, y de forma paralela, la Confederación Colombiana de Cámara de Comercio, Confecámaras, encontró en 2011, tras 3 años de trabajo en el promedio nacional de ejecución de las regionales de competitividad fue inferior al 35%, como se cita en Reina, Oviedo y Tamayo 2015, lo cual indica que tanto el diseño del programa de competitividad territorial, la capacidad de instituciones para coordinar y ejecutar avanzaban lentamente. Al respecto, Gómez y Mitchell 2016 también encuentran que, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por apoyar al CRC y de la buena percepción de estos tenían sobre su labor, es de resaltar que todavía existe un importante margen para profundizar y mejorar el apoyo y acompañamiento que se otorgan dichas comisiones desde el nivel central. En particular, se requiere un apoyo más directo desde las diferentes instancias que inciden en la competitividad sectorial local, como infraestructura, educación técnica y tecnología, o incluso seguridad y justicia. El periodo 2010-2016 estará caracterizado por un marco institucional definido por el Decreto 1500/2012. Se redefinió, organizó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación bajo nuevos lineamientos y estableció la articulación de las comisiones regionales de competitividad en tal sistema. El decreto definió 3 pilares sobre los cuales el SNCI trabajará en la formación e implementación de las políticas competitividad, productividad e innovación. En esta materia de instrucción de políticas se optó por una optimización de las herramientas previamente desarrolladas, focalizándose puntualmente los esfuerzos de los estrategias clave para fomentar la innovación y los aumentos en la productividad. En primer lugar, se apoyó y se amplió el número de sectores cubiertos del PTP, con el ánimo de hacer de estos una locomotora, el crecimiento exportador. La segunda estrategia promovió la apertura de nuevos negocios y mercados a través del programa NN Pulsa, que propende por el aumento del número de emprendimientos innovadores y exportadores. Los resultados
como en anteriores periodos, han sido diversos. Por un lado, los seguimientos gubernamentales realizados a través de información del Sistema Nacional de Evaluación y Gestión de Resultados, sinergia del DNP, muestran importantes logros de materia productiva. Por ejemplo, entre 2010 y 2014 se pasó de una producción agrícola de 24 millones de toneladas, incluyendo forestales, a 27 millones, jalonando por hortalizas, maíz, café, azúcar crudo, panela, frutales, palma, plátano y yuca. En materia de innovación y emprendimiento, durante el periodo 2010-2014, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyó a 8.500 micro y pequeñas empresas que en la facilitación de negocios para la promoción del mercado interno. Esta y otras acciones contribuyeron a que en el país se crearan 4.400 empresas de alto potencial de innovación, generación de empleo y utilización de tecnología de punta en el mismo periodo. En cuanto a promoción de actividades con compradores internacionales, gracias a la gestión de ProColombia, empresas de 26 departamentos reportaron entre 2010 y 2015 negocios por un monto de 10.014 millones de dólares con 13.790 compradores de 152 países. Estos negocios se hicieron en sectores como ingeniería y servicios de construcción, material de construcción, textiles y confección, productos agroindustriales y flores y plantas vivas. Respecto a la transferencia de conocimiento y tecnología en el 2013 al 2016 del DNP, el Ministerio de Comercio, Industria, Comercio y Turismo y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA desarrollaron un piloto de intervención empresarial con el objetivo de mejorar la calidad de la gerencia y la productividad de las empresas. Este piloto contó con el apoyo del Banco Mundial y fue implementado por el Centro Nacional de Productividad. En este programa de extensión tecnológica se diagnosticaron los procesos de mercado, gestión humana, producción, logística y finanzas de empresas beneficiarias. A partir del diagnóstico se estructuraron planes de mejora y se brindó apoyo para su implementación a través de adopción de tecnología de gestión de productos o procesos industriales. Como resultado preliminar, las 47 empresas que participaron en la modalidad individual del programa aumentaron en 16% su calificación en calidad de la gerencia. Tanto en el Banco Mundial 2014 como Crespi, Fernández Arias y SPIN 2014 señalan estos mecanismos de intervención como ejes claves de la política de innovación. En cuanto a la asistencia técnica del sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha desarrollado programas de intervención a empresas y productores agropecuarios. Dentro de estos programas se destaca la Programación de Desarrollo Rural en Equidad, DRE, el proyecto de apoyo a alianzas productivas. Entre el 2010 y el julio del 2014 se movilizaron más de 800.000 millones de pesos para más de 300.000 proyectos de asistencia técnica que beneficiaron a 1.3 millones de unidades producidas agroindustriales. Comité Técnico Mixto de Innovación 2014. A pesar de lo anterior, Reina Oviedo y Tamayo 2015 refieren las dificultades del Gobierno Nacional para solucionar fallas de mercado transversales y la tendencia del mismo a soluciones verticales y discrecionales. Lo anterior, según los autores, impide el desplazamiento de factores productivos a los sectores con mayor potencial. De manera similar, la evaluación realizada por Economía Urbana para el DNP en 2013, el PTP arrojó, entre varias más, las siguientes recomendaciones. 1. El PTP debe enfocar en articular y facilitar, evitando involucrarse en la ejecución de instrumentos específicos, lo cual debe estar a cargo de diferentes sectores administrativos. 2. El éxito del PTP depende críticamente de que las ofertas en material de productividad de las demás entidades se enfoquen hacia las apuestas identificadas en el PTP. Tercero, urge que el gobierno defina un conjunto único de apuestas productivas. Cuarto, la elección de apuestas productivas debe apuntar a la sofisticación y diversificación y debe tener en cuenta el potencial real de los sectores. Cuarto, se debe promover la
financiación por parte del sector privado de las acciones PPP. Sexto, se debe definir criterios claros de entrada, seguimiento y graduación de apuestas productivas. Y séptimo, los instrumentos deben enfocarse en el desarrollo regional proporcionado el cierre de brechas. En cuanto a la regla actual del CNCI, autores como Eslava, Meléndez y Perry 2013 sostienen dicho sistema y Comisión de Competitividad e Innovación han facilitado un ámbito sano, sin lobbies, para la articulación entre los diferentes actores del sistema, especialmente entre el sector público y privado. Los autores también rescatan el rol de que ha jugado el sector privado entre CNCI, específicamente la participación del Consejo Privado de Competitividad dentro del Comité Ejecutivo del Sistema. No solo ha fomentado la colaboración público-privada, sino también ha facilitado la continuidad de las políticas, especialmente en periodos de cambio de gobierno. Asimismo, la articulación entre el sector privado y el PTP ha mejorado a partir de los cambios introducidos con el Convenio 375 de 2015. Recientemente, la Ley 1753 de 2015 determinó que en su artículo 186 la integración del CNCI y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en un único sistema. El CNCCI, el mismo artículo ordenó al Gobierno Nacional reglamentar la organización, articulación y fundamentación de este sistema. Dentro de los aspectos que se deben tener en cuenta para su reglamento está la integración de distintas instancias departamentales que promueven agenda de competitividad, productividad y CTI con las CRC de cada departamento, con el propósito de articular sus agendas de trabajo. Para ello, las CRC deberán ajustar su estructura de manera que garantice la participación de dichas instancias. Asimismo, las CRC serán la única instancia de interlocución del Gobierno Nacional para la implementación de la Agenda Nacional de Competitividad, Ciencia y Tecnología e Innovación. En resumen, se puede concluir que la actual arreglo institucional ha solucionado una buena parte de la medida de los problemas históricos para la articulación público-privada en el nivel nacional. Sin embargo, permanecen los siguientes problemas que han sido recurrentes durante los últimos 2 décadas. Los programas comprendidos en las políticas de promoción de la productividad han carecido de continuidad y coherencia en el corto plazo, si bien estas políticas hayan perseguido objetivos de largo plazo. Esto ha sido resultado de recurrentes cambios en prioridades, dejando en funcionamiento programas y proyectos sin apoyo ni presupuesto. 2. Han sido existido demandas ejecutores de las acciones públicas para la competitividad y la productividad debido a la ausencia de una delimitación estricta y clara de funciones y esquema de seguimiento y evaluación de resultados. Adicionalmente, la articulación de trabajos de los diferentes sectores administrativos en materia de la productividad, competitividad y productividad han sido deficientes en la práctica. No ha existido una estrategia de priorización de apuestas productivas que considere las características económicas particulares de cada departamento y oriente de manera organizada y coordinada las instituciones sectores del Gobierno Nacional hacia la solución de los problemas que aquejan a dichas apuestas. Los planes regionales de competitividad siguen teniendo una capacidad muy limitada de incidir sobre los planes departamentales de desarrollo. Por esta razón, los resultados en materia de cumplimiento de objetivos de desarrollo productivo a nivel regional no son alentadores. Los resultados deficientes en materia de ciencia, tecnología e innovación han dificultado el proceso de diversificación y sofisticación del aparato productivo. En cuanto a diagnósticos y sugerencias de políticas provenientes del sector privado, cabe destacar que en los últimos 2 años el Consejo Privado de Competitividad CPC 2014 y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia publicaron sus respectivas apuestas de política de desarrollo productivo, las cuales fueron utilizadas como referencia de la consolidación del presente documento. Principios tales como la empresa que se está en el centro de la política y que a través de la sofisticación y diversificación de la economía colombiana alcanzaron mayores niveles de productividad y desarrollo económico. Son compartidas por el CPC, la ANDI,
y la presencia política. Similarmente, la PDP incluye entre sus acciones algunas de las estrategias sugeridas por las entidades en materia de transferencia de tecnología, innovación y emprendimiento. Acceso al financiamiento, provisión del capital humano, perteneciente para el sector productivo, encadenamiento productivos, promoción de exportaciones, priorización de apuestas productivas y ajuste institucional para el desarrollo productivo. Justificación. La anterior explicación permite entender por qué, a pesar de los dos esfuerzos anteriores, los resultados en materia de productividad y sofisticación aún no son satisfactorios. Por esta razón surge la necesidad de definir una política con características que permitan mitigar estas dificultades. Para ello, el presente documento desarrolla una política de desarrollo productivo con enfoque territorial que define acciones concretas con responsables explícitos. Además, incluye estrategias para la concurrencia de los esfuerzos de los diferentes sectores administrativos alrededor de agencias departamentales únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, sea un requisito para la aprobación de recursos de inversión de gobierno nacional. Además de lo anterior, esta política incluye acciones de materia de seguimiento y evaluación de los instrumentos antes y después de la ejecución de los mismos. En particular, establecen la evaluación de la ejecución será un requisito para el acceso de los diferentes sectores administrativos del Gobierno Nacional a recursos de inversión. Finalmente, esta política parte del principio de que las regiones colombianas son diferentes en sus características económicas, por lo tanto, establece que las apuestas productivas tendrán que ser identificadas a nivel departamental bajo el liderazgo de los actores políticos y privados regionales.